amigos de Venezuela, siempre, siempre Venezuela. Iniciamos así nuestra edición meridiana correspondiente al 6 de octubre del 2023. Como siempre, llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño, mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal. 5 emisoras que se enlazan desde Aruba hasta el Arauca Binacional para llevarles a ustedes la mejor información aquí en Siempre Venezuela. Pero también nuestra opción digital que nos permite en este momento estar en cualquier parte del mundo a través del Facebook Live y la posibilidad que tiene usted de ver este programa en diferido a cualquier hora a través de nuestras redes sociales. Es un trabajo en equipo en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales, apoyo técnico, nuestro equipo de operadores, también nuestros colaboradores en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo, todos bajo la coordinación de su servidor, Alan Peralta. Iniciamos la jornada con la presencia de Carlos Buscate y el Miura desde La Guajira Binacional. Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Alan Ernesto Peralta, y dándole la bienvenida a esta hora del mediodía a la audiencia del programa Siempre Venezuela Radio. Preocupados son muchos los temas hoy en el comienzo del Happy Weekend: migración venezolana, deportaciones, el tema del servicio eléctrico en Venezuela cada día peor, y aparte de todo, la burla que sienten los zulianos, los maravinos sobre todo, con el tema de Manuel Rosales, ya que está tirando a la borda su proyecto político. Son muchos los temas hoy en este comienzo del Happy Weekend. Sí, y hay que agregarle los nuevos potes de humo. Ese es La otro. solicitud hecha por la Fiscalía del Ministerio Público en el mando de Tarek el William Saab, quienes están solicitando la detención y deportación a Venezuela de la directiva de la Asamblea Nacional Legítima, la directiva vigente, donde está Dinora Figueras, pero también está el tema de la solicitud, la reiteración de la solicitud de detención de Juan Guaidó y también su deportación hacia Venezuela. Es decir, ayer se pelucaron sacando solicitudes de extradición, buscando, bueno, me imagino, obviamente, nuevos potes de humo porque los que ya lanzaron se agotaron. Entonces están en esta onda de generar ciertas tensiones y fricciones poco antes del proceso de primaria. Y a esto hay que sumarle también la solicitud de extradición de Antonio Ledesma. Es decir, líderes fundamentales de la oposición que se encuentran actualmente exiliados han sido solicitados en el proceso de extradición. Pero, Oye, sí, Carlos. es muy lamentable esta situación porque, como tal lo dijiste, son potes de humo que verdaderamente están trayendo el atraso a muchas circunstancias, sobre todo con el tema de las primarias. Y todo esto se basa en las elecciones de esta oposición, que es el día 22 de octubre, ¿no? Sí, claro, pero hay que analizar con pinzas estas solicitudes de extradición. Vamos a ver primero la de Ledesma, Figueras y los demás miembros de la Asamblea Nacional, de la directiva de la Asamblea Nacional. Son solicitudes que pretenden mantener la tesis del gobierno de un permanente complot de la oposición en contra de su estabilidad institucional y democrática, entre comillas. ¿Qué pretenden posicionar como mensaje? Que existe una oposición radical que desde el exterior está en una continua labor para buscar la caída por vías no democráticas del gobierno. Esa es la razón de estas solicitudes. Además que se vinculan a las organizaciones de paz que Maduro anunció y que le daría a eso una justificación adicional, como queriendo decir, tuvimos que crear estas unidades de paz porque hay una permanente guerra en el exterior y en dentro de Venezuela por parte de factores radicales de la oposición. Ese es el primer análisis que hay que hacer en relación a esto. Ahora, ¿qué futuro tienen estas solicitudes? Ninguno, porque resulta que en el derecho internacional los delitos políticos no dan para extradición.
Exacto, Cuando no los dan para la países, extradición. sí, cuando los países te otorgan a ti un estatus de refugiado político, los delitos políticos solicitados por el gobierno de facto son de carácter político y por lo tanto no tiene, desde la perspectiva del derecho internacional, ninguna posibilidad de de ser ejecutados. Cuando tú le dices a la Interpol o a los gobiernos, en este caso Estados Unidos y España, que estas personas han cometido, entre otros delitos, traición a la patria, ahí mataste la solicitud de extradición porque no hay vida. No hay vía, no hay vía. Así, y esto lo saben ellos. Lo que Lo que pasa es que pasa, quieren generar un escándalo, Carlos. sí, pero tal como lo dijiste desde un principio, un pote de humo, otra cortina más para ellos desviar la atención de otros temas que son de importancia, pero ellos han olvidado los 26.000 millones de dólares, el robo descarado que hay totalmente con el sistema eléctrico, con todas las empresas básicas que están destruidas y aparte han olvidado un tema muy importante, son los días de huelga, que por cierto ayer uno de los huelguistas tuvieron que llevarlo de emergencia porque se desmayó. Bueno, ahora la solicitud de extradición de Guaidó tiene otro elemento, que no es el Otra mismo cosa. elemento de Ledesma y Dinora Figueras. El elemento que lleva adicional la solicitud de extradición de Guaidó es la de posicionar en el colectivo la idea de que Guaidó es el responsable de que se pierda Citgo. Es otra acción, otro carácter. El gobierno está muy interesado en posicionar que ellos no tienen la responsabilidad de la pérdida de Citgo, sino que la tiene la administración del gobierno interino de Juan Guaidó, y por eso es que han desplazado a sus perros de guerra en redes sociales Así es. sí, porque esos son perros de guerra, Sí, para correcto. que, para que Carlos, la gente tenga o quede en la mente de algunos ciudadanos venezolanos que Guaidó es responsable de la pérdida de Citgo. Sí, Cuando al igual estos, que el tema de monómero. claro, cuando estos degenerados fueron los que, en primer lugar, hicieron el proceso de expropiación alocada, nunca pagaron las expropiaciones y ahora nos demandaron. Y a dónde van? Al único activo que tiene valor en el mercado internacional de Venezuela, que es Citgo. Y la otra razón es que Maduro, de manera irresponsable y totalmente contraria a los intereses nacionales, Correcto. puso como garantía a Citgo en cuanto negocio había de emisión de bonos o solicitud de dinero o adelantes de pago a PDVSA en el exterior. Entonces, adelántame ahí una platica y, ay, ¿qué me pones de garantía? Te pongo de garantía las acciones de Citgo, pasando por encima de la Asamblea Nacional Legítima, que es la que debería haber dado la autorización para esos empréstitos. Pero esta gente comprometió a Venezuela en créditos internacionales y siempre puso como garantía a Citgo. Y Citgo, como empresa, bajo la administración del gobierno interino, se recuperó al punto que ahorita está generando utilidades, pero está tan comprometido por la razón de las expropiaciones y por la razón del cobro y las acreencias generadas por la deuda irresponsable de Maduro, que en este momento Silvo sí efectivamente se puede perder en el marco del proceso de venta que ha programado un juez de Delaware y que debe ser operativo a finales de este mes. Lo lamentable Una, del caso es que al una perder esa liquidación. empresa, sí, una liquidación total, entonces pasaría de nuevo a manos de alguna transnacional internacional o como posiblemente quede en los Estados Unidos o con otro país, porque la oferta es grandiosa y es el único activo verdadero internacional que le queda a Venezuela, sobrepasando a PDVSA. Claro, ahora te cuento una cosa, no es que todos vayan a cobrar las deudas, No, es para que, nada. es que aún liquidando cinco todavía queda un montón de deuda producto de estos irresponsables. Pero entonces ahora la estrategia del gobierno que encabeza en una acción ayer la Fiscalía del Ministerio Público es acusar a Guaidó de la pérdida de Citgo, Es de una, la una, pérdida de Citgo.
Una O sea, estupidez de esta gente que no sabe ya ni dónde carajo montar una estrategia que verdaderamente ya la gente sabe dónde están parados. Alan, se está perdiendo todo, han perdido las empresas básicas, han perdido PDVSA, no hay activos económicos. Es decir, aquí lo único que hay es egresos, más no hay ingresos. no, es que mira, te voy a decir una cosa, aún con la pésima administración que ha tenido el régimen, si no se hubiesen robado los casi 83.000 millones de dólares que se han robado, sumando lo de reciente de Tarek El Aissami y lo de las criptomonedas, Venezuela debería tener otro panorama económico. Pero es que se lo han robado 83.000 millones de dólares a ojímetro, ¿no? Porque puede ser más, porque hay historias que no conocemos. Sí, como el Pero ejemplo de lo que yo me quedé asombrado hoy, estaré en uno de los reportes que hago, en donde el diputado Eduardo Labrador está haciendo un reclamo muy, pero muy interesante sobre los 6.800 millones de dólares del sistema eléctrico. Es decir, esa es otra bicoca más. claro, es que a las finanzas públicas le han dado palito cochinero desde hace Ujú. muchos años. Y a PDVSA le han tumbado ya 3 veces que se conozca, ¿no? Porque a lo mejor hay más, pero como esas son cajas negras a las cuales no se accede en el marco del cierre del gobierno a la transparencia, A la transparencia. pueden haber ocurrido otras bestialidades, pero ahí el tema, hermano, es que Venezuela está en la condición de postración por el saqueo, por el robo continuado y alentado del propio gobierno. Claro, Porque, fíjate, yo me imagino, Alan, cómo haría una empresa de auditoría internacional para poder contabilizar los dineros faltantes del erario público, de la estatal petrolera, de las industrias básicas. Es decir, eso es imposible de hacerlo. bueno, pero es que el tema también está en el hecho que el gobierno de facto parece no mostrar interés en hacer eso. Y precisamente porque dentro de él hay muchos corresponsables de esta situación y beneficiarios directos e indirectos de esta situación. Que la Procuraduría General de la Nación, que la Fiscalía General de la Nación, que la Contraloría General de la Nación no hayan anunciado hace semanas la estrategia nacional para la recuperación del saqueo de PDVSA, el más reciente, que hay otro, pero por lo menos el más reciente, el de los 23.000 millones de dólares, que no se haya hecho ni esto, o por lo menos no han señalado cuál es la estrategia para la recuperación de esos dineros, te da con claridad cuál es el interés que el gobierno tiene en el hecho de corrupción. Que ni siquiera esté preso Tarek El Aissami por la situación de los 6.000 millones de dólares. Vamos a decirte, como alguien me dijo en un momento, chico, pero es que Tarek El Aissami a lo mejor no robó. A mí me dio risa ese comentario. Pero lo que robaron fueron los otros, los que él tenía allí. Bueno, esa es la premisa que me montó a mí alguien. Yo le digo, pero mire, hermano, supongamos en el caso hipotético más absurdo y menos real de que Tarek El Aissami no haya sido beneficiario del tema de las criptomonedas. Por lo menos, si no tiene responsabilidad por acción, tiene responsabilidad por omisión, Por supuesto. porque él como presidente de PDVSA y líder de ese grupo de personas que manejaron el tema de las criptomonedas en Venezuela, tiene corresponsabilidad legal. O sea, por lo menos lo deberían estar juzgando por omisión, por irresponsabilidad en el manejo de sus decisiones que permitieron el robo y el saqueo con el tema de las criptomonedas. Por lo menos. Por lo menos. Ahora, Alan, Pero, ¿y cuándo pero ni crees tú que siquiera, se destapará la olla del fondo chino, que eso está calladito todavía? No se ha no, vuelto a hablar de ese tema. es que los que saben qué pasó con el fondo chino son los chinos. Son los chinos. ¿Por qué crees tú que los chinos no le abrieron el crédito nuevamente a Maduro para inversión en industria petrolera?
porque serán chinos, pero no son bobos, no son pendejos. y saben de los grandes actos de corrupción que se cometieron con el fondo chino, en el cual se perdieron miles de millones de dólares y todavía es una cuenta oculta, una cuenta taparía por el gobierno, pero lo que saben esos son los chinos y tanto lo saben que se preocuparon porque los que venían de China a hacer la contraparte en Venezuela de los proyectos del fondo chino salieron untados. Y es como decir, los mandaron a la casa de la corrupción y se corrompieron. Exacto, y fíjate que el punto es tan grave, ¿no? Que Caracas era la sede, una sede en Boleíta, pero ¿sabes dónde se fraguó toda esta trampa, toda esta argucia cochina que tenían estos chinos con los funcionarios venezolanos? En el estado Bolívar, en Puerto Ordaz, exactamente, cerca de donde estaba la empresa ferrominera, Vergateras, Alcázar, Cerro Bolívar y todo. Alan, algún momento dado, esto que hay que hacer una cuantía económica de todo lo que se perdió. Es multimillonario. Yo creo que esos 23.000 millones que se robaron quedaron pendejos cuando se descubra todo esto, Los chinos seguirán callados mientras se les continúe pagando con petróleo. con petróleo El y con día que se les minerales. deje, el día que se les deja pagar, van a irse al archivo, van a sacar las cuentas y van a decir, mire señores, esto es lo que se perdió y esto es lo que me están pagando. Me deben tanto. Pero ellos saben que mientras se les sigue pagando, los chinos van a seguir guardando su Es expediente su secreto. allí del fondo chino. Porque allí no hay solidaridad. Mm, mm. Como no hay solidaridad, mira, es que yo lo he dicho repetidas veces en este programa, la solidaridad que se fundamenta en dinero no es solidaridad ni lealtad, Y es nada. simplemente un negocio, una transacción. El gobierno se acostumbró a pagar lealtad con dinero y Sí. generó una cuerda de personas que están con ellos es por la plata. El día que deje de fluir la plata, empieza a salirse la gente. El día que dejaron de dar, bajar recursos a los consejos comunales y a otras organizaciones, se acabó la solidaridad, se acabó la fidelidad. El día que empezaron a empeorar las condiciones de la bolsa de alimentos y se la empezaron a cobrar a la gente, hasta ahí se acabó la lealtad. El día que a los chinos se les deje de pagar, ahí se acaba la lealtad. Pero la única lealtad traicionera que yo veo en el panorama político del gobierno a nivel internacional es la de Cuba. O sea, Exacto. nosotros como, bueno, no digo yo nosotros, el régimen de facto, como buenos pendejos, le siguen dando combustible, le siguen alimentando sus necesidades energéticas a cambio de una ficción de convenio internacional de atención a través de los médicos cubanos y otras cosas Sí, que, y otras siguen maravillas. enviando 83.000 barriles de petróleo diario a las famosas refinerías allá en Cienfuegos. 83.000. Carlos, pero mientras le estamos alimentando la estabilidad al régimen cubano, que se le ha visto complicada, porque a Díaz-Canel se le ha visto complicada la estabilidad interna del país por las necesidades, por la misma que estamos sufriendo nosotros aquí en Venezuela. Está el hecho de que Cuba acaba de firmar nuevamente ratificando su apoyo a Guyana en la reclamación del Esequibo. Por Y si yo, supuesto. y si yo digo, o sea, ¿qué calificativo le puedes dar a eso? Una pendejada. O sea, el régimen se está comportando como un buen pendejo. Hablarlo claro, me perdonan lo castizo. ¿O Pero es será que, que algunos de los funcionarios que están en la plana mayor de Venezuela, en los ministerios o en Miraflores, será que habrán nacido en La Habana o en alguna parte de Cuba? bueno, tiene un empepamiento que me hace pensar en el vudú y en todas estas cosas Sí, sí, de la correcto. magia negra que se Sí, aplican por esos entre, lares. entre paleros, yuqueros Ah, y babalaos. Y te dan esos claro, ramazos, y te dan esos ramazos. el ramazo bueno le dieron a Diosdado allá que vino con estas ideas de acabar de manera totalitaria con la independencia democrática en Venezuela. Pero bueno, ese es otro asunto.
ese es otro asunto. El asunto es que en términos reales pusimos, y digo yo pusimos, aunque yo nunca he votado por esta gente, pero como venezolano me hago comprometido con este tema. Tenemos el peor sistema político de la historia del mundo, porque ni siquiera los soviéticos fueron tan criminales y tan equivocados como estos. Es que Correcto. estos son la madre de todas la corruptela, lo peor de la democracia que tenía su falla, la democracia que conocimos nosotros tenía su falla, lo peor de esa democracia lo magnificó el régimen de facto. Totalmente. Y no solamente el régimen de facto, todo lo que es este momento histórico que hemos conocido como chavismo en Venezuela. Y no hay Qué opción. lamentable. Esto están marcados con el 666. Sí, yo no sé qué número le aplicamos a esta gente, pero lo cierto del caso es que todo tira a lo menos, a lo negativo, a la división, a la imposibilidad de salir en estas circunstancias. O sea, porque lo he dicho y repito y lo vuelvo a repetir. No hay futuro para Venezuela con el régimen de facto, no hay futuro con Maduro, no hay futuro con el chavismo, se ha acabado, se acabó, no tienen soluciones a ninguno de los problemas del país, no tienen ninguna. La única respuesta que tienen es la violencia e incluso la violencia ya no es suficiente, porque el pueblo, mira lo que pasó ayer con María Corina, otra vez, coño, Otra vez. estos les están haciendo la campaña a María Corina, le hacen un meeting, porque cuando le pararon el tránsito a la salida del túnel de la Cabrera, Más de en dos la kilómetros. autopista regional del centro, cuando lo hicieron, Carlos, Claro. provocaron un trancón y una acumulación de gente. ¿Qué hizo María Corina? Aprovechó la oportunidad. Dijo, bueno, ahí está esto, vamos a hacer campaña. Hizo campaña Hizo ahí. campaña. Gracias al régimen de facto y su estupidez, su imbecilidad, porque esto no tiene otra característica que ser imbécil. Y corriendo peligro, Alan, porque es un objetivo móvil militar este régimen. Claro, pero se burló nuevamente de ellos. Es que ellos no se cansan de que se burlen de ellos. Pasó, hizo su acto en Valencia y lo hizo con el doble o el triple de la gente que le iba ahí precisamente por lo que había pasado anteriormente. Sí, la gente salió a saludarla y a hablarle, María Corina. Bueno, y allí en esas condiciones, pues el principal promotor de las primarias es Diosdado Cabello. Sí, sí. Y los Buen jefe de principales, campaña, ¿viste? Buen jefe de campaña. no, los jefes de campaña es el chavismo en general con lo que le están haciendo cada vez que obstruyen el paso de María Corina y le ratifican su posición de gran elector. Sí, Pero señor. bueno, ese es otro tema, Carlos, se nos acabó el tiempo. Bueno, te dejo con esta noticia que me causa bastante indignación. Como siempre, el inquisidor, llamado CONATEL, cerró otra emisora de radio en el Tigre, en el oriente del país. Buen provecho para ti y para toda la audiencia. Sí, vámonos a la pausa comercial musical del momento. Al regreso seguimos aquí con más de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Seguimos aquí en Venezuela siempre, siempre Venezuela. Y es que la plataforma unitaria ha manifestado su rechazo frente a la solicitud hecha por parte del Tribunal Supremo de Justicia de la solicitud de extradición contra la directiva de la Asamblea Nacional del 2015 y el exalcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma. En su red social, la coalición opositora manifestó su solidaridad con las diputadas Dinora Figueroa, Marianela Fernández y Auristela Vázquez, quienes desde el principio de este año conforman la directiva del Parlamento del 2015. Esta Cámara debió cesar sus funciones en enero del 2021, pero la oposición señala que es la única autoridad legítima en el país y ha prorrogado su vigencia otros 3 años después de eliminar en diciembre pasado al llamado gobierno interino que entre el 2019 y el 2022 encabezó Juan Guaidó. Una vez más, haciendo uso de la justicia al servicio del régimen, se acuerda solicitar la extradición de estas tres
diputadas. Expresamos toda nuestra solidaridad a estas dignas y valientes mujeres ante esta cobarde persecución, posteó la plataforma. También rechazaron la misma solicitud que se hizo contra el exalcalde Ledesma, quien se encuentra en el exilio en España. Extendemos nuestra solidaridad con el alcalde metropolitano Antonio Ledesma, quien es también víctima del abuso del poder del régimen de Maduro, que utiliza el Poder Judicial como herramienta de persecución contra las fuerzas democráticas y sus dirigentes. Hoy, más que nunca, todos vamos a votar este 6 de octubre en la primaria de la Unidad para derrotar nuevamente a Maduro y sus cómplices. Es el señalamiento que hace la plataforma unitaria sobre este importante tema y sobre la situación también de la directiva de la Asamblea Nacional Legítima. Hiperinflación, empobrecimiento de la economía, inestabilidad del tipo de cambio y recesión económica son los factores claves que difícilmente tendrán una mejoría significativa durante este último trimestre del año, de acuerdo al economista y profesor de la Universidad de Carabobo, Carlos Yáñez. Ha señalado que durante el primer semestre de 2023 en Venezuela se registró una contracción del Producto Interno Bruto de 7 puntos porcentuales. Explicó que luego de 2 trimestres de caída de la actividad económica se entra fácilmente y técnicamente en un proceso de recesión. También ha indicado que la aplicación del impuesto a las grandes transacciones financieras, la contracción del gasto público, el default de la deuda pública y la crisis de los servicios públicos, particularmente de energía eléctrica, son algunos de los factores que conforman el cuadro que ha generado la recesión económica en el primer semestre de este año. Según proyecciones del Fondo Monetario Internacional, se espera un crecimiento del 5% del PIB a finales de año, pero el economista Yáñez asegura que en el mejor de los escenarios el crecimiento no va a superar el 2%. Una recuperación de 1 o 2 puntos porcentuales no superará una caída de 7 puntos porcentuales en todos los sectores de la economía. La crisis de los servicios públicos se va a seguir manteniendo y esa crisis de los servicios públicos impacta sobre la capacidad de recuperación de la economía y la crisis del crédito. La recesión económica ha estado enmarcada en un concepto y en un contexto inflacionario. Y el Observatorio Venezolano de Finanzas ha indicado que esta situación de inflación solamente durante el mes de agosto fue de 13,6%, mientras que las tasas de inflación anualizadas y acumuladas se situaron en 422% y 144,6% respectivamente. Para el economista Yáñez, Venezuela podría cerrar este año con una inflación de entre 450 y 500 puntos porcentuales. Las noticias no son nada buenas. Volvemos a los estándares de hiperinflación, una economía tan inflacionaria y la recuperación muy pobre del segundo semestre no va a compensar la caída del primer semestre, concluyó el analista. No hay buenas noticias en materia económica, ayer lo decíamos, hoy lo reitera este economista, el señor Yáñez, de la Universidad de Carabobo. Vamos ahora a escuchar de audio El Pitazo, alianza informativa entre esa organización y Siempre Venezuela. Notiaudio, El Pitazo, un preciso resumen de lo que ocurre en toda Venezuela, con Catherine Medina. Saludos estimados oyentes. A continuación hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas hasta este momento. Comenzamos. Estudio indica que 95% de los NFT ha perdido su valor. Un estudio de Dab Gamble, portal especializado en criptomonedas, ha concluido que el 95% de las colecciones de estos tokens ha perdido su valor, haciendo que aproximadamente 23 millones de personas hayan perdido su dinero. Para llegar a esta conclusión, Dab Gamble analizó los datos correspondientes a 73.257 colecciones de NFTs. La gran mayoría de estas, es decir, 69.795 colecciones, tienen un valor de cero en el mercado de la criptomoneda Ethereum, lo que representa un 95% de NFTs sin ningún tipo de valor en la actualidad.
Enormes lagunas y árboles caídos, así quedó Caracas tras las lluvias de este 5 de octubre. Las fuertes lluvias que cayeron este jueves 5 de octubre dejaron enormes lagunas y árboles caídos en diferentes zonas de Caracas, de acuerdo con reportes hechos por los ciudadanos. Entre las zonas en las que se formaron lagunas están La Urbina, donde también se veía correr un río de agua por las calles de su avenida principal. Jubilados de PDVSA cumplen 10 días en huelga de hambre. Esta es la segunda huelga de hambre en 2 meses. La primera inició el 12 de septiembre en la sede de PDVSA en La Campiña y fue suspendida 2 días después tras una reunión preliminar con representantes de la estatal petrolera y el acuerdo de una mesa de negociación para el día 25, que no se celebró porque los directivos de la empresa no acudieron, lo que provocó la radicalización de las acciones y el reinicio de la huelga de hambre, esta vez en la UCB, y que este jueves 5 de octubre llegó a su 10º día. Provea. Unidades para la Paz buscan convertir a ciudadanos en confidentes de la policía. La creación de las Unidades Populares para la Paz, UPAS, anunciadas por Nicolás Maduro, a objeto de defender y garantizar la paz territorial del país, busca convertir a ciudadanos en confidentes de la policía y en agentes de represión física, según el coordinador de Provea, Marino Alvarado. El defensor de derechos humanos aseguró que su organización ha denunciado que, además de crear una estructura jurídica para darle institucionalidad al paramilitarismo, el gobierno destina recursos, capacita y organiza grupos que, con armas del Estado, han cometido, como bien ha establecido la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas, crímenes de lesa humanidad, afirmó Alvarado. Rosales pide sacrificio a los zulianos. Hagamos un esfuerzo por ahorrar electricidad. El gobernador del Zulia y ex candidato presidencial, Manuel Rosales, pidió este 5 de octubre a los habitantes de este estado ahorrar electricidad para que así disminuyan las horas de racionamiento. Hago un llamado al pueblo zuliano a que hagamos un esfuerzo por ahorrar en consumo. Es una necesidad. A mayor consumo, más racionamiento. Es una ecuación invariable que no tiene solución, dijo Rosales. Estimados oyentes, este ha sido el panorama informativo hasta esta hora. Narró para ustedes Catherine Medina. Estas informaciones puedes ampliarlas en nuestra página web, elpitazo.net. También recibimos tus denuncias vía SMS o WhatsApp a través del 0414-230-2934. Generalmente, cuando hace el análisis sobre la situación económica, política y social de Venezuela, este análisis siempre va influido por el tema de el concepto urbano, de la situación urbana del país. Pero muy poca gente piensa de lo que debe estar viviendo el mundo rural en este momento económico de Venezuela y social de Venezuela. Un estudio ha sido presentado sobre ese tema. Es el estudio de la Red Agroalimentaria de Venezuela, cuyo directivo, coordinador, Nerio Naranjo, ha señalado que este estudio ha consultado 110 comunidades rurales de Venezuela. En las zonas menos pobladas, el estudio determinó que el acceso a alimentos sigue siendo muy limitado debido a problemas sociales y culturales que van más allá de lo económico. Entre los hallazgos se resalta la caída del empleo fijo y el aumento de la informalidad, escasos ingresos y concentración presupuestal en la alimentación en vez de otros servicios. Y es que uno llega a pensar de que lo rural debería ser autogenerativo, es decir, autoabastecimiento en las familias de las zonas rurales, pero parece que, según este estudio, eso no es así. Detectaron creciente pesimismo y cierre de comercios. Los servicios públicos como la electricidad, el agua y las telecomunicaciones y gas también empeoraron notablemente para para los habitantes. Las zonas de mayor afectación por los precios son Lara, Yaracuy y Falcón, también con cambios de transporte y productividad. El estudio de 110 comunidades rurales de Venezuela evidencia que la crisis en el país se vive de manera regionalizada, es decir, hay algunos sectores, hay algunas regiones que están en mejores condiciones que otras, pero en términos generales, el mundo rural venezolano está muy de capa caída. Si eso ocurre en las zonas urbanas, imagínense ustedes lo que ocurre en las zonas rurales, donde las condiciones son más complicadas, más difíciles.
y también hay menos capacidad para el cambio, menos capacidad para retomar ciertas circunstancias que permitan la mejora de la productividad en el campo por el tema de la dependencia de insumos nacionales, de permisos de servicios públicos cada vez más ineficientes. Vamos a escuchar ahora a Rixia Navarro desde la costa oriental del lago. Continuando con este recorrido informativo, nos encontramos en estos momentos con la concejal Julie Rivero. Estamos reportando desde el municipio de Lagunillas, costa oriental del lago, estado Zulia, Venezuela. Y es porque vamos a conversar un poco sobre la armonización tributaria, situación que los mismos concejales están definiendo sobre la parte municipal ante lo que es el llamado que ha hecho inclusive el gobierno nacional de adaptar esta armonización tributaria. Vamos a dejar que ella nos explique sobre cómo va este procedimiento y sobre todo ya queda poco para finalizar el año 2023. Bueno, sí, como concejal de este municipio de Lagunilla nos sentimos muy comprometidos con lo que emana la ley. La ley es muy clara, es muy precisa y muy táctica, donde nosotros debemos adaptar el tema de tributos en el municipio a lo que es el tema de armonización. Y una de las cosas que debemos realizar es, estamos ahorita en plena decisión sobre si presentar una emergencia legislativa, por cuanto tenemos ordenanza que tenemos que adaptar las tasas y tributos de este municipio a lo que la ley nos refiere. Y desde hoy nosotros comenzamos a trabajar en la mesa de trabajo, que hoy lunes estamos en la mesa de trabajo para llevar este tema, donde estaremos llevando jornadas diarias desde todo el día para poder lograr de que alcancemos de 2 a 3 ordenanzas lo que es el tema de las tasas, lo que es las tasas, y adaptarlas a los tributos que les compete al municipio. ¿Cuáles serían esos tributos específicamente, concejal? Más que todo, sí, los tributos son los que alcanzan lo que son la actividad económica, lo que es la hacienda, lo que es el tema de hacienda, tierras urbanas, lo que es más que todo también las ordenanzas de CDMAS, que son direcciones paramunicipales, como son direcciones que alcanzan los tributos internos, y entonces nosotros tenemos que adaptar todo el sistema como el CDGA, CDMAUR. Tiene que hacer toda esa adaptación presupuesta antes de finalizar el año 2023. Antes de finalizar. ¿Cuántas son? ¿Cuántas ordenanzas? Bueno, estaríamos hablando aproximadamente de 18 a 20 ordenanzas, pero estamos ahorita en lo que es la parte de la ordenanza de tributos económica, que es la que estamos ahorita directamente, lo que es CDMAS. Ahora, ¿cómo van a llevar a cabo esta distribución de estas ordenanzas cuando tenemos un precio dólar que va cambiando? ¿Cómo sería estipulado? Bueno, tenemos que adaptarla al sistema que nos indica la ley, dependiendo de lo que es el alcance de tributos municipales, donde se estaría llevando de un 3 a un 6%, y yo creo que el municipio de Lagunilla está en ese rango del 3%. Lo que vamos es adaptarla al sistema tributario, de llevarla al alcance de las tasas, lo que nos indica la ley. Precisamente aquí tenemos aquí las ordenanzas que nos indica la reforma parcial de ordenanzas de tasas administrativas, donde la licencia de permisos y venta de copias y certificados de documentos del municipio. Tenemos la ordenanza de tasas administrativas por expendio de licencia de primero de venta de copias, y la misma que nos indica, y las ordenanzas de administración de mantenimiento de red de gas domiciliaria, que es CDGA, la ordenanza de gestión integral de los residuos de desechos sólidos, como es CDMA, como es CDMAUR, ordenanza de la protección y conservación del ambiente del municipio, que es la Dirección de Ambiente, que precisamente mi persona como concejal preside presidenta de este proyecto. Ya nosotros presentamos y admitimos la admisión
de esta ordenanza y pronto estaremos también regulando lo que son las tasas también internas de estos tributos. La ordenanza de protección de conservación del ambiente municipal, la ordenanza de la creación de servicios desconcentrados, cuerpo de bomberos, también administración de emergencia, la ordenanza de control y circulación de defensa y protección de los animales también que están dentro de estas las tasas también, la ordenanza sobre la prestación de servicios de agua potable, la ordenanza de reforma sobre el cementerio municipal, la ordenanza de tasas y usos de camiones de arrendamiento de terminales pasajeros, la ordenanza de mercados municipales del mercado del municipio y en este caso la ordenanza de impuestos sobre inmuebles del municipio Lagunilla, la ordenanza de terrenos ejidos propios del municipio, la ordenanza de transacción inmobiliaria, impuestos de inmobiliaria, la ordenanza de impuestos sobre vehículos del municipio Lagunilla, la reforma parcial de ordenanza de impuestos sobre espectáculos públicos y la ordenanza de juegos y apuestas ilícitas, lícitas en el municipio y la ordenanza pública comercial, la ordenanza de actividades económicas, industrias y comercios y servicios, índole similar, y la ordenanza para la autorización de expendio de bebidas alcohólicas. La lista de instrumentos jurídicos vigentes tributaria, adecuarla. Es decir, van a discutir todas estas ordenanzas, serán presentadas ante el pueblo antes de finalizar con los nuevos, digamos, o nuevos costos, antes de finalizar el año. Estamos en eso, probablemente tenemos una meta donde tú puedes ver un sinfín de ordenanza que estamos tratando de que la emergencia legislativa pudiese alcanzar, que estuviéramos realizando, adecuando las tasas a estas ordenanzas de 2 a 3 ordenanzas diarias, que nos alcance el tiempo y la fortaleza pues de que nosotros podamos alcanzar antes de culminar el año todas estas ordenanzas que queden adecuadas. Así es, esta es la información que manejamos a esta hora para todos ustedes. Reportó Rexiana Barrio. Bueno, ayer le decíamos y hablábamos sobre algunos elementos de la encuesta más reciente de la empresa Delfos, de Félix Seijas Rodríguez, quien señala que a pesar de que el 60% de la población está pendiente de que ocurran las primarias, los sondeos han indicado que el piso de votantes, es decir, la mínima cantidad de personas que pudieran participar en este proceso, es del 8%, mientras que la expectativa más alta o la mayor es de 17%. La participación en estos procesos, añade Félix Seijas, no es alta. Y esto ocurre no solamente en Venezuela, sino también en cualquier otra parte del mundo. Hay 2 cosas, ha dicho Seijas. Una de ellas es el ánimo y otra es la idea de las primarias, cómo la gente la percibe. Otra cosa es la participación. Hay mucha gente que está interesada en el tema que la que va a participar en las primarias, y eso es normal, señala el analista. El 60% de la población ha dicho que está pendiente de que ocurran las primarias para ver si es algo serio o no, cómo vamos a salir de esto o para saber si empieza a confiar o no. Y por el otro lado está los que han dicho que sí van a votar en las primarias, que están entre un piso del 8% y un máximo de 17% según la encuestadora Delfos. ¿Esto qué significa? Que puede votar un mínimo de 1,5 millones de personas y puede estar con un máximo de 3,5 millones. En esos rangos se mueven las primarias. Particularmente, si la primaria supera los 2 millones de votos, para mí es un éxito. Un éxito en votación. Porque estos eventos, como bien lo señala Félix Seijas, son eventos muy cerrados, con baja participación, no solamente en Venezuela, sino en el resto del mundo. 2,5 millones de votantes. 2 millones de votantes es un éxito para las primarias y esa es la meta que debemos superar. Vamos ahora a escuchar María García, por lo que usted no escuchó a través de Siempre Venezuela. Lo que usted no escuchó.
a través de Siempre Venezuela Radio, en Colombia, Curazao y Bonaire. Lo que usted no escuchó con María García. Bienvenidos a una nueva emisión, hoy viernes 6 de octubre de 2023. Onda tropical número 45 genera en Venezuela lluvias acompañadas de ráfagas de vientos con tormenta eléctrica, afectando varias zonas de Maracaibo la noche de este jueves. 3.000 centros de votación abrirán sus puertas el próximo 22 de octubre en Venezuela para el proceso de primarias que se encuentran listas, informó Jesús María Casal, presidente de la comisión a nivel nacional. Gobernador Manuel Rosales presentó propuesta eléctrica buscando resolver la crisis que afecta a nuestro país. Gobierno de Venezuela emitió comunicados sobre acuerdo suscrito de migración con Estados Unidos para nueva repatriación ordenada de nuestros hermanos. 25.000 pescadores en total de la cuenca del lago de Maracaibo recibirán apoyo financiero, anunció desde la vereda del lago de Maracaibo el ministro de Energía Eléctrica Néstor Reverol. Presuntos yupas asaltaron bus de la ruta El Soler este jueves en San Francisco, golpeando de manera violenta a sus ocupantes. Con una cabeza partida culminó trifulca entre militantes de Primero Justicia y 20 Venezuela en la parroquia Francisco Eugenio Bustamante en Maracaibo. Con sus ollas vacías, abuelos y pensionados de Maracaibo levantan su voz desde la avenida Delicias en solicitud de pensiones dignas. Internacionales. Por presunta explosión de una granada que manipulaba dentro de un avión, muere el jefe de Wagner, informó el presidente ruso Vladimir Putin. Deporte. España, Marruecos y Portugal serán sede para organizar el torneo para el Mundial 2030. Hasta aquí los titulares de lo que usted no escuchó con María García. Volveremos con una nueva emisión el próximo lunes 9 de octubre de 2023. Vámonos a la pausa comercial y musical del momento. Al regreso seguimos aquí con más de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Bueno, seguimos aquí en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. La tragedia que siempre acompaña a los migrantes venezolanos en México. Otro accidente vial ha dejado 17 migrantes fallecidos, la mayoría de ellos venezolanos. Ellos murieron hoy en este accidente después de que un autobús con 55 personas se volcó en una carretera de Oaxaca, en el estado del sur de México. De manera preliminar se informa que 17 personas fallecieron a causa de este percance, además de múltiples heridas, mismas que ya fueron trasladadas a recibir atención médica especializada, dijo la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca a través de sus redes sociales. El accidente se presentó en el kilómetro 88 de la autopista Oaxaca-Huacnopalán, donde un autobús que transportaba 55 migrantes volcó. Tras el percance, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, expresó su condolencia y afirmó que ya las autoridades estaban apoyando a los afectados. Lamentamos profundamente lo que ha pasado en este accidente en el cual fallecieron varios migrantes. Personal de nuestro gobierno ya se encuentra dando apoyo a los afectados. Reiteró su solidaridad y apoyo a las personas que resultaron heridas. Y es que yo recuerde, solamente en lo que va de año se han presentado 4 accidentes viales de proporciones grandes en esa zona con un número importante de fallecidos migrantes, la mayoría de ellos venezolanos. De verdad que es parte de ese riesgo que se corre cuando se emigra bajo estas circunstancias. Bueno, y en otro orden de ideas, los jubilados de la industria petrolera afirman de manera contundente, nos deben en PDVSA más de 2.000 millones de dólares. Y esto, según los integrantes de la Asociación de Jubilados de la Industria Petrolera, Petroquímica y Carbonífera, AJIP, de Venezuela, el presidente denunció que Petróleos de Venezuela les adeuda 2.347 millones de dólares por concepto de intereses generados por el Fondo de Pensiones, deuda que según las estimaciones se viene acumulando desde el 2015.
Pedro Noel dijo que PDVSA debía pagarle $660 al mes desde hace 8 años, pero solo le pagan 180. Y comentó que la última promesa adquirida por las autoridades es que le cancelarían $300 por mes hasta diciembre para ir condonando la deuda. Esta es una plata que es producto de nuestros ahorros. Insistieron y señalaron claramente que establece un diálogo para que la situación se resuelva. En nombre de AGIP rechazó que varios jubilados de PDVSA protagonicen una huelga de hambre porque su vida está comprometida. En relación a la entrega de bolsas de comida, precisó Noel que hasta el año pasado se entregaba de manera regular, pero que en el 2023 no han recibido ese beneficio. Además de todo, les esquilman los beneficios. El grupo de jubilados de PDVSA que están en huelga cumplieron 10 días para exigir el pago en el fondo de pensiones. Marlon Bermúdez, uno de los jubilados, lamentó que las autoridades no les hagan caso a sus causas y dejen que se deterioren. Y yo me pregunto por qué un jubilado, por qué un pensionado tiene que salir a hacer este tipo de acciones de carácter contundente para exigir sus derechos. Un jubilado, un pensionado debería, después de haber trabajado, especialmente los petroleros que tenían su propio fondo en dólares, deberían haber estado en un proceso de tranquilidad, compartiendo con sus hijos, con sus nietos, en sus casas, disfrutando el placer de no tener otro compromiso que el de dedicarse a ellos mismos. Y bueno, ocurre esta circunstancia en donde hay un grupo de ellos que están tirados literalmente en el piso, esperando que el régimen de facto les atienda y entienda que es necesario cumplir con ese compromiso que ellos mismos adquirieron. Son circunstancias que ocurren y que lamentablemente tenemos que comentar en este programa. Vamos a escuchar ahora un reporte. Se trata de el reporte de nuestra corresponsal Yuli Pineda desde Venezuela para el programa. Saludos a Alan Peralta, Carlos Miura Uzcategui y a la audiencia en Colombia, Aruba y toda Latinoamérica del programa Siempre Venezuela Radio. A esta hora tenemos nuestro resumen informativo. Motorizados y funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana tienen un violento encuentro. Este jueves se registró una situación verdaderamente irregular entre funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana y distintos motorizados. Este hecho se registró a la altura del distribuidor Cien Pies. En Caracas, como es costumbre, los motorizados se resguardan de la lluvia debajo de los puentes de las vías principales de la ciudad, lo que ocasiona obstáculo en el tránsito de los vehículos en la referida área. Esto generó que este 5 de octubre los funcionarios los corrieran con bombas lacrimógenas, según se informó en las redes sociales por distintas medios. Es importante resaltar que los usuarios de las redes sociales manifestaban que esta situación se tornó verdaderamente violenta ante la respuesta de los motorizados en torno al desalojo por parte de los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana. Ellos alegaban que bajo la lluvia no podían seguir transitando, motivo por el cual pedían que seguir debajo de los puentes, situación que fue negada por los efectivos, generándose el respectivo enfrentamiento entre motorizados y funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana. En otra información tenemos que las intensas lluvias no cesan en la ciudad de Caracas. Este 5 de octubre las lluvias azotaron a toda el área metropolitana de la capital venezolana después del mediodía, y ante esta situación Protección Civil se declaró en máximo estado de alerta. Fueron muchas las barriadas y sectores de la Gran Caracas que simplemente
reportaron emergencia ante la intensidad de las lluvias que se viene generando desde hace ya varios días. Por su parte, funcionarios de Protección Civil manifestaron que esta alerta se mantendrá por lo menos por 24 horas más, ya que el pronóstico es que continúe lloviendo en toda la zona central y oriental del país. Bien, este es todo por los momentos. Soy Yuli Pineda, CNPS y 871, con las informaciones de la Gran Caracas, oriente y sur de Venezuela. Bueno, seguimos aquí en Venezuela, siempre, siempre Venezuela. Saben ustedes que todos los economistas, prácticamente no hay ninguno que salga de esta línea, coinciden en que el último trimestre del año va a ser negativo en materia económica. Se suma a esta versión el decano de la Facultad de Ciencias Económicas Sociales de la Universidad UNIMED, quien ha señalado que es probable que en Venezuela haya recesión cuando finalice este año. Se trata de una estimación de crecimiento que apenas pudiera llegar al 1% al final del trimestre. El último trimestre lo veo complicado, con pocas herramientas con las que cuenta el gobierno para incidir o mejorar el tema económico. Dijo que el peso de la recuperación económica tendría que estar en el sector privado, pero este tiene todos los problemas que sabemos que tiene. Estimó que habrá crecimiento económico, no va a ser tan bueno para que tengamos un crecimiento por encima del 2 o 3%, si acaso llegamos al 1%. También la economía de Venezuela no va a crecer este año. El tema de las empresas petroleras en el país es que si bien el precio del petróleo está aumentando y esto debería generar una holgura de caja, PDVSA tiene que vender el petróleo a unos descuentos de 40 y 50%. Comentó que solo con Chevron no vamos a poder incrementar la producción de crudo, sino que se hace necesario que vengan otras empresas petroleras occidentales que le den permiso para que la OFAC le permita producir en Venezuela. Chevron es uno dentro del ecosistema petrolero internacional. Aquí deberían estar las principales petroleras occidentales invirtiendo, produciendo, sacando petróleo, dando empleo y lamentablemente eso no está ocurriendo. Bueno, seguimos aquí en Venezuela, siempre, siempre Venezuela. El régimen de facto, a través de la Fiscalía del Ministerio Público, solicitó durante el día de ayer, ratificó más bien la solicitud de detención de Juan Guaidó en cualquier país del mundo a través de la Interpol. ¿Y esto por qué? Porque le acusan, entre otras cosas, de haber generado acciones para quebrar y perder a Citgo. Bueno, cosa que sabemos que no es cierta, porque quienes son los verdaderos culpables de la situación actual de Citgo son precisamente los del régimen. ¿Por qué no los acusa el fiscal? Bueno, tiene sus intereses, obviamente. Pero Juan Guaidó ha salido en su defensa y retó a Maduro que se fuera ante el Tribunal de la Haya o cualquier fiscalía de los Estados Unidos a ver quién es el que tiene solicitud de detención. Veamos. Directo al grano, y es a ti, Maduro, a la cobardía que te representa en este momento. A esta hora, hoy, no hay fecha de elección presidencial que corresponde en el 2024 que le debes a todos los venezolanos. Mañana presentémonos en cualquier fiscalía de este país. Como ustedes saben, me encuentro en los Estados Unidos. O, si prefieres otra jurisdicción, La Haya. Podemos entonces ir directamente a jurisdicción que te señala también directamente. No lo hicieron durante 4 años, saben que los iba a enfrentar, que los voy a desafiar, y en este momento corresponde entonces conversar de esta falsa acusación. Mañana actuaremos también en contra del régimen de Maduro, no solamente desmontando la mentira, la sea Maduro que decía. Maduro, entonces nos sometemos de alguna manera a jurisdicción internacional en La Haya o en alguna fiscalía de tu preferencia en donde me encuentro. Bueno, ahí está la respuesta de Juan Guaidó, que seguramente pues ya activó a su equipo para desmontar esta matriz de opinión que pretende el gobierno generar para deshacerse de su responsabilidad en el tema de la situación de Citgo, la situación de pérdida por la decisión de un juez de Delaware.
Todavía no se ha perdido, todavía se está batallando, pero el gobierno ya lo dio por perdido y empieza a alejarse de su responsabilidad. Huida hacia adelante, como ellos saben. Bueno, vámonos a la pausa comercial y musical del momento y al regreso seguimos aquí con más de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, y recordamos aquí en Siempre Venezuela que el gobierno de los Estados Unidos anunció el haber llegado a un acuerdo con el régimen de facto para la deportación de ciudadanos venezolanos que no cumplan los requisitos para permanecer en territorio norteamericano. En relación a eso, hay reacciones. Una de ellas es la de el coordinador de investigación de Provea, Marino Alvarado, quien ha exigido al gobierno de los Estados Unidos respetar la protección que confieren el asilo y el refugio tras la decisión de la Casa Blanca de reiniciar los vuelos de repatriación de migrantes tras el acuerdo con el gobierno de facto de Maduro. Estados Unidos debe respetar el principio de no devolución establecido tanto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como en las normas sobre el asilo y refugio. Ha posteado en su red social X. La Casa Blanca y Miraflores acordaron retomar los vuelos de repatriación que permitirán a Estados Unidos enviar vía aérea a venezolanos que decidieron salir del país por la crisis política, económica y social que atraviesa la nación, pero que ahora podrán ser devueltos si así lo considera el gobierno de Joe Biden. De acuerdo, en este acuerdo, afirma Marino Alvarado, entre la dictadura de Venezuela y el gobierno de los Estados Unidos para la realización de estos vuelos para regreso de venezolanos, se puede convertir en un puente aéreo que lleve implícitas violaciones a los derechos humanos de los refugiados solicitantes de asilo. Desde México, el secretario de Seguridad norteamericano Alejandro Mayorkas había afirmado que es seguro para estos venezolanos volver al territorio al defender el acuerdo con Miraflores. Ha dicho que con la llegada de Joe Biden al poder se dio un giro a la política hacia el chavismo, aunque se han mantenido las sanciones económicas al gobierno. Los acercamientos con Miraflores han permitido a Estados Unidos intercambiar prisioneros políticos con Caracas y conversar directamente entre Maduro y sus funcionarios. La Oficina de Washington para América Latina, WOLA, sus siglas en inglés, lamentó este acuerdo entre Biden y Maduro, al tiempo que insistió en que se respete el principio de no devolución, una norma internacional que impide a los estados retornar al país de origen a personas que solicitaron asilo o refugio siempre que se vean amenazadas o corren el riesgo de persecución por razones políticas, religiosas y otras circunstancias. Así que vamos a ver cómo avanza esto. Los primeros vuelos deberían empezar a llegar la próxima semana. Vamos a ver a quiénes deportan, quiénes llegan esos vuelos. Seguimos acá en Venezuela siempre, siempre Venezuela. Vamos a escuchar a Pablo Medina, dirigente político en el exilio, quien hoy nos habla sobre un tema importante, el tema de la crisis eléctrica venezolana y sus razones. Escuchemos. Muy buenos días a toda la resistencia. Mis bendiciones para todos ustedes. Vamos a hablar hoy como aquel tango, a media luz. Todos los venezolanos sabemos que de lo único que nos enteramos a través de los medios y de los políticos de Venezuela es lo que el régimen necesita que sepamos. Para todo lo demás, existen venezuelareinformativa.us y todos los portales y redes de WhatsApp, casi que clandestinos, por donde el venezolano se entera de lo que realmente está pasando dentro y fuera del país. Pero, eso sí, por los medios que controla el régimen, no hay forma de evitar, sin embargo, que nos llegue rápido, fuerte y bien clarito las burradas, por ejemplo, de Manuel Rosales, las pataletas fingidas por el cambio de fecha parapeteadas por el CNE, el resultado de todas las disciplinas de todos los deportes, las dietas de moda y cómo se están moviendo las criptomonedas al inicio del mes de octubre. Por eso,
que Dios bendiga a la Internet. En esta comparsa política que es la Venezuela del siglo XXI, con todas sus reinas y mamarrachos disfrazados de cualquier cosa de lado y lado de la acera, la espantosa crisis eléctrica que mantiene a media luz a todo el país, eso no existe. Tampoco que los papás tengan que llevarse los pupitres dañados de las escuelas y arreglarlos por su cuenta como parte de los nuevos requisitos para que los muchachos inscriban el año escolar. Ni que la economía criminal ascienda a niveles cada vez más salvajes. Lógicamente, las Fuerzas Armadas, institucionalmente, esa palabrita, se dedican a la extorsión, al robo, al narcotráfico y al aseguramiento y la protección del buen desempeño de las bandas transnacionales del crimen, como el Tren de Aragua y el propio Cártel de los Soles, que exportamos con todo orgullo revolucionario a buena parte de América. Y tengo claro que no estoy comentando nada nuevo, nada que toda Venezuela ya no sepa, viva y sufra. Pero parece que solo unos pocos, contados con los dedos de una sola mano, lo estamos diciendo. El resto de nuestra clase política mira para otro lado o finge que no está pasando nada. Todos los demás, en cadena de oración, esperan pacientemente que Diosdado y Padrino le entreguen el gobierno a María Corina el año que viene. Y mientras confiamos que eso suceda, la gente, el venezolano y toda Venezuela, que se joda y que se siga bien jodida. Total, lo urgente se tiene que tragar a lo importante. Y con ese cuento nos llevan adormecidos desde el revocatorio del 2004. Está bueno de aguantarse, Venezuela. Está bueno de esperar que las cosas, los milagros y las ayudas de afuera aparezcan. No puede ser que todo un país se esté desaguando y oscureciendo día tras día y solo confiemos en nuestra buena suerte. Por cierto, buena suerte que hace años cambió de manos. Ahora quien la tiene es el dueño del mejor sistema electoral del mundo, con sus máquinas arregladas y su sala de totalización del CNE. Por eso, siempre invocamos a Dios, a la Venezuela libre y al cese de la ocupación. Les habló Pablo Medina y desde Venezuela, Red Informativa, saludamos a Hey Diario Digital, a Noti 21 de Octavio Parra, a Sigatoca Resistencia, a Primera Línea en Nueva York, para South Press Independence Newspaper en Miami, para radiomiami.us y TV radiomiami.com, a las emisoras Radio Galaxy Satélite en Colombia, a las plataformas Trafi en Twitter y para Yeshua es el Señor en Acera Ciudadana de Frente. Hasta mañana. Bueno, fue Pablo Medina con su mensaje diario. La Plataforma Unitaria Democrática expresó mediante un comunicado su rechazo a las solicitudes y nueva persecución emprendida por el régimen de Maduro en contra de Juan Guaidó y las fuerzas democráticas venezolanas. El fiscal Tarek William Saab ordenó y anunció orden de detención en la que incluía a Juan Guaidó, líder político venezolano. La plataforma manifestó en su cuenta de la red social X su solidaridad con los afectados y recordó que en Venezuela no hay independencia de poderes. Manifestó también que la participación ciudadana en la primaria opositora del 22 de octubre se puede iniciar generando un cambio hacia el 2024 que ponga fin a esta realidad represiva. La unidad opositora también condenó los ataques contra los diputados Dinora Figuera, Marianela Fernández y Auristela Vázquez por solicitar sus extradiciones. Igualmente apoyó al exalcalde Antonio Ledesma, también víctima del abuso de poder por parte del chavismo. La plataforma ha dicho también que rechaza la persecución constante contra dirigentes opositores
y la utilización de la justicia con fines políticos. Además, hizo un llamado a la unidad para derrotar a Maduro mediante el voto en las primarias, dado que solo así se podrá cambiar la actual realidad de las violaciones en los derechos humanos. Bueno, y los familiares del sargento Alberto Piñango piden su libertad por razones de salud. Familiares del sargento primero de la Guardia Nacional, Alberto Piñango, uno de los militares involucrados en el lanzamiento de Cotiza en el 2019, solicitaron su liberación por motivos de salud debido a los continuos dolores y fracturas que padece producto de las torturas a las cuales ha sido sometido. Isaura Salas, quien es la madre del sargento, mostró su preocupación de que puedan empeorar por las condiciones de reclusión en el Centro Nacional de Procesados Militares, CEPROMIL, en Los Teques, mejor conocido como la cárcel de Ramo Verde. Incluso pedimos que lo dejen en libertad, ya que él está enfermo, ya él no va a poder trabajar normal por las golpizas que le han dado. El pasado 25 de agosto, Piñango Salas inició una huelga de hambre exigiendo atención médica inmediata debido a los fuertes dolores de cabeza y de espalda que padecía. Tras difundirse la noticia, un tribunal firmó y envió la orden de traslado que se concretó alrededor de las 4 de la tarde ese día. En el hospital militar Vicente Arias se le diagnosticó con una fractura en el cuarto disco de la columna, además de iniciar rehabilitación física y la toma de relajantes musculares y antiinflamatorios. Sargento se le recomendó usar faja lumbosacra, que sus familiares no han podido comprar por falta de recursos. Mi hijo está recibiendo un tratamiento adecuado, pero necesita un colchón ortopédico porque está durmiendo en el piso. El dolor de espalda no lo deja caminar o dormir bien. También necesita una faja lumbosacra. Nosotros no tenemos los medios suficientes para comprársela, comentó la madre del preso político. Al igual que otros involucrados en el lanzamiento de Cotiza, Piñango Salas fue objeto de tortura mediante su detención por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Ninguna de las denuncias fueron reconocidas por el juez de la causa o los fiscales del Ministerio Público. Fue condenado en junio del año pasado y otros 22 sargentos a 7 años y 9 meses de prisión, mientras que el sargento Luis Vandrés, a quien se le identificó como cabecilla de lanzamiento, se le impuso una pena de 15 años y 9 meses. El tema de los presos políticos no solamente son civiles, son también militares que están sufriendo las consecuencias de la acción del régimen de facto. Vamos ahora a ver este reporte. Se trata de Gilmar Márquez, diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, quien también tiene sus criterios sobre la mala calidad de los servicios públicos que se están prestando en el país. Veamos. El colapso del servicio eléctrico, como deberemos de decirlo, es hablar de lo que el legado que ha dejado la corrupción, el abandono, la desidia, la ineficiencia, la actuación inescrupulosa de este régimen durante estos años, demostrándose en los servicios públicos en Venezuela. El agua potable, vital para la humanidad, en un país con grandes reservas acuíferas, la vemos los pueblos sedientos, las urbanizaciones, las barriadas, toda Venezuela con un grave problema de agua potable, vialidad, puentes caídos, intransitables para ir desde cualquier rincón de Venezuela, movilizarse en cualquier parte de Venezuela o hacia cualquier parte de Venezuela, es una odisea para cualquier venezolano normal de a pie. Ese que lucha, que vive a diario, que resiste y que espera el cambio y el regreso de la democracia y la libertad, de las oportunidades, de las esperanzas. Y así la educación, y así la salud, y pudiéramos seguir enumerando el deterioro de los servicios, de la calidad de vida de Venezuela. Y es que tenemos que decir que la corrupción ha sido el cáncer que más daño le ha hecho a Venezuela en el último cuarto de siglo. Y que ante esto, elevar la voz asumiendo la responsabilidad que esto le genera molestias y no les gusta al régimen que se diga, que es
ha sido el socialismo el sistema más corrupto y más ladrón, hambriador que le haya vivido el pueblo venezolano. El servicio eléctrico, puntualizando, colegas parlamentarios, en Venezuela, que fue modelo, que se prestaba servicio de calidad, que se cancelaba, se pagaba, pero había la capacidad del venezolano de cobrar su quincena, sus semanas, su mes de sueldo y poder alimentarse y poder pagar el servicio eléctrico y por lo tanto recibir un servicio de calidad. La demagogia, el populismo ofreciendo servicios públicos gratuitos, exonerados, que al final se revirtieron y hoy han demostrado el colapso, el deterioro de un servicio eléctrico en los Andes venezolanos, padeciendo desde hace años. En el Zulia, el estado petrolero por excelencia, generador de riqueza a la nación, vemos fluctuaciones, pero también vemos en el Zulia cómo se deteriora la calidad de vida porque hay apagones que duran 6, 8 horas, pueden bajar en repetidas ocasiones, pueden volver a dar a lo largo del día. Pero también ocurre en los llanos venezolanos, en el centro de Caracas, en el oriente. No hay un rincón de Venezuela donde el servicio eléctrico sea eficiente. No hay un rincón en Venezuela donde el servicio de agua sea eficiente. No hay una parte de Venezuela donde la salud, donde la educación, donde la vialidad, donde todo, donde el servicio telefónico funcione, donde el internet sea eficiente. Lamentablemente tenemos los peores servicios públicos de Latinoamérica. Y esto da tristeza en un país que ha producido tanto dinero para tener servicios públicos de primera, esté en estas condiciones. Pero ante esto hay una gran realidad, y hay que decirlo por la calle del medio, y a ese venezolano que me está escuchando. Bueno, ahí está la posición del diputado. Es verdad, en algún momento en Venezuela disfrutamos de servicios públicos que eran envidia de países de Latinoamérica, y hoy lamentablemente nuestro nivel está de cualquier población pobre del mundo. O sea, ese es nuestro nivel en este momento en cuanto a servicios públicos en Venezuela. Bueno, el diputado del Partido Comunista de Venezuela, Oscar Figuera, pidió a la directiva de la Asamblea Nacional tratar el tema de los jubilados de Petróleos de Venezuela, quienes se encuentran en huelga de hambre desde hace 11 días en los espacios de la Universidad Central de Venezuela. Figuera, quien acompañó la marcha desde la Plaza Venezuela hasta la UCB el martes pasado, planteó directamente al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, en la plenaria del Parlamento, y expuso las principales demandas de los trabajadores de la petrolera. El único diputado del PSB, exaliado del régimen de facto, propuso designar una comisión de diputados que se traslade hasta la máxima casa de estudios y convoque una mesa técnica. El PSB fue intervenido hace un mes por orden del Tribunal Supremo de Justicia y señaló Rodríguez de desestimar la propuesta y desviar el caso a una subcomisión que hasta ahora no ha mostrado ningún interés de darle solución o atender el compromiso con los trabajadores jubilados de la industria petrolera. Así que se quedaron en lo mismo. Esta es la visión que tiene este diputado. Y bueno, vamos a ver este trabajo preparado por el diputado, por el ingeniero Azuaje. Él es un hombre que conoce del campo y conoce la realidad campesina en Venezuela. Él es campesino, pero es ingeniero profesional. Una de las cosas que señala es que ahora hay gente echándose preventas con escapulario ajeno. Veamos en qué consiste esto. Escuchemos. Maíz de Barinas, soberanía agroalimentaria. Detrás de un grano de maíz está el trabajo de una familia, de los productores, las productoras. Aún en el bloqueo, los gringos no han podido impedir que el pueblo venezolano siga produciendo su alimento. Señora Reaza, ese maíz que usted agarra ahí se produjo con gasoil bachaqueado a más de $100 el tambor por la misma gente del PSV.
El crédito lo otorgó ANCA, una empresa privada. 1 kilogramo de maíz, ese que usted está tocando ahí, los costos están por arriba de $0.4 por kilogramo y ustedes lo quieren pagar a menos de 0.35. El bloqueo del que usted habla, ese bloqueo no existe porque están trayendo barcos cargados de maíz de otro país en plena cosecha acá en Venezuela. El bloqueo del que usted habla es el bloqueo que le quieren aplicar a los productores en el estómago, pagándole el maíz a un precio menor del costo de producción. Cónchale, por lo menos páguenle al productor aunque sea $0.45 por kilogramo para que no quiebre, ¿vale? Y ustedes pueden venir tranquilamente a hacer sus videitos, no importa que ustedes no hayan aportado un carajo, pero por lo menos no dejen morir de hambre al productor. Qué descaro tiene esta gente, ¿no? O sea, haciendo como propio el esfuerzo del productor campesino por sobrevivir, pero Carlos Azuaje se las dispara y completa. Esa es la verdad. Tienen que pagar gasolina, combustible bachaqueado. Tienen que buscarse cómo solucionar su financiamiento. Tienen que resolver el problema de los agroinsumos y los materiales para la siembra. Y después enfrentarse a un gobierno que les quiere pagar lo que le dé la gana por el maíz, que además importa maíz. ¡Qué barbaridad! Bueno, con esta información cerramos nuestra edición meridiana. Siempre lo hacemos con mucho cariño, mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal. Los invito para que estemos pendientes esta tarde de 4 a 6 de la tarde a un nuevo reporte, un nuevo especial de Siempre Venezuela. Los invitamos para la tarde, que tengan muy buen provecho. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.